No va, explicó y todo. No vas a entrar a mí. Buenos días, ingenieros. Buenos días, ingenieros, a todos. Buenos días, José. Buenos días, pues feliz viernes, ya es último día de la semana con todas las ganas. Vamos a iniciar, ingenieros, la clase. Ya saben, les pido por favor que tengan encendidas sus cámaras. Y vamos a continuar con los conceptos que estamos viendo ahorita para iniciar el análisis y cálculo de árboles, flechas y ejes, para poder obtener también las ecuaciones que necesitamos, ¿sale? Entonces, les pido por favor su cámara encendida. Veo que todavía somos 29 hasta el momento asistentes, de los cuales solamente pues estamos, de hecho somos, creo que, somos como unos 15. Profesor, en mi caso estoy en la escuela, entonces por si acaso me saca, por favor. Ok, sí, ¿su nombre cuál es? Es Suciel, ¿verdad? Luna Aro. Ajá, Luna Aro, sí. Yo también, profe, estoy en la escuela. ¿Qué materia tuvo el ingeniero Uciel? Y ahorita, bueno, voy con la ingeniero que me habló, perdón. ¿Qué materia tuvo Neumática. ¿Cómo? Neumática. Neumática, ¿con qué profesor? ¿Con qué maestro? Con el profesor Agua. ¿Huitlahua? Ok. Sí. Con Huitlahua, ¿verdad? Ingeniera, ahora sí, si me quiere decir,
¿Su nombre? ¿Quién fue? Es que no vi. También que está por... Hernández González. Ah, Catherine. Y es que tengo práctica a la que sigue, entonces me vine desde temprano para, Sí, pues sí, está después de bien, su está clase bien. irme. Ajá. Es sistemas flexibles de manufactura con la profesora María de la Luz. Ajá, sistemas, ¿verdad? Sí. Ok. Ok. Está bien, ingeniero. Nada más aprendiendo su audio, por favor. Están allá en el CIME. Millie's my favorite. Look how calm she is as well. ¿Quién es el profesor? Tláhuac. Ok, son 3 nada más, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Ah, Adeline. También Adeline. Ah, ok, Adeline, en cuanto llegue a su casa, me informa para darle acceso por si cambia su dispositivo, por favor. Bueno, ingenieros, pues a iniciar. Les pregunto yo si se ve la presentación en pantalla o no la ven. Ok. Bueno, pues la clase pasada, no recuerdo bien si nos quedamos en esta presentación, si ustedes me recuerdan. La flexión, déjenme nada más checar porque no recuerdo bien si vimos esta también. Esta no, ok. Entonces nada más déjenme checar. Esto, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias, ingeniero. Bueno, vamos a iniciar con esto, ingeniero, ¿sale? Entonces, nada más para recordar que nosotros vamos a ahorita analizar los principios del estudio que se hacen a las flechas y árboles de transmisión de potencia mecánica. Lo que vamos a hacer, ingenieros, es primero identificar que estas piezas que nosotros vamos a utilizar o que vamos a analizar más bien son piezas que van a actuar, para empezar, como si fuera una viga, para empezar, ¿no? Sus cargas, su análisis es muy parecido al de una viga simplemente apoyada. Entonces, con esto, pues nos vamos a los principios de las vigas para este tipo de piezas que vamos a analizar. Nos vamos al principio de vigas y pues vamos a recordar todos los esfuerzos que producen estas cargas, ¿no? Que las vigas van a soportar, recordando que todas las cargas que las vigas soportan, en su mayoría, pues van a generar o van a tender a generar una flexión en la viga, y pues bueno, debemos tener mucho cuidado en el análisis de estas piececitas, ¿no? De estas piezas que vamos a ver. Entonces, con esto vamos a ir a los apuntes de resistencia de los materiales. Y en los apuntes de resistencia de los materiales, pues vamos a buscar las fórmulas que usaban ustedes para el análisis de vigas. ¿Cuáles eran los esfuerzos que ustedes estudiaban o los conceptos que tenían que obtener de las vigas, ingenieros? Entonces, pues es lo que vamos a ver, lo que quiero hacerles consciente ahorita, ¿sale? Entonces, pues yo les comentaba que pues entre los esfuerzos íbamos a buscar fórmulas para calcular ciertos datos de esos esfuerzos. Había veces que a lo mejor tenemos nosotros ya como una referencia, una propiedad mecánica del material y pues la sustituimos en las fórmulas.
En otros casos tenemos que hacer nuestros diagramas de cuerpo libre, de fuerzas cortantes y para obtener los momentos de flexión, por lo que vimos en la clase pasada, y de ahí esos valores sustituirlos en las fórmulas de la flexión de vigas para poder analizar las dimensiones que pues necesitamos conocer. Entonces les comentaba yo en la clase pasada que estas fuerzas que producen flexión internamente, pues los efectos que van a producir en las barras sometidas a flexión y a torsión, ingenieros, pues van a ser los efectos que ahorita vamos a ver aquí en pantalla, ¿sale? Primer efecto, cuando nosotros tenemos una barra sometida a flexión, como lo vemos aquí en la figurita de acá arriba, esta fuerza externa produce una flexión como lo vemos aquí, ¿sí? Se va a ver aquí su falla, de tal manera que se va en la parte de abajo, ya la falla final va a ser una ruptura, una fractura, y en la parte de arriba como que se va a empezar a robar la pieza para empezar a fallar. Esta primer falla, ingenieros, que vemos aquí la produce la flexión, los esfuerzos normales por flexión, ¿sí? Posteriormente, en esta pieza, internamente, esta fuerza produce fuerzas internas al corte, como lo ven aquí en este diagramita que puse yo acá, lo que indiqué acá. Fuerzas internas al corte, ingenieros. Y esas fuerzas internas las produce esta fuerza que se conoce como fuerza vertical. Y la fuerza interna es una fuerza cortante vertical. Esa fuerza interna, si ustedes se dan cuenta en la segunda figura de acá abajo, al actuar sobre una sección transversal produce un esfuerzo cortante vertical, que fue lo que vimos hasta, creo que sí nos quedamos hasta en la clase pasada, hasta donde yo recuerdo, creo que les mostré estas piececitas, ya me voy acordando, ¿sale? En el caso de los esfuerzos normales por flexión, pues en esta sección transversal ocurren esfuerzos, pero la magnitud más grande de esfuerzo solamente se produce en los extremos, extremo superior, extremo inferior. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros, hasta ahí? Para ir recordando un poquito lo que veían en vigas, ¿sale? ¿Sí vamos bien? Bueno, ahora, si a esta viga, ingenieros, que está sometida a flexión, ya nos damos cuenta que pues internamente debe soportar estos esfuerzos normales por flexión y esfuerzos de corte vertical, y ahora a esta viga le aplican un momento torsional, ¿sí? Como lo vemos en esta figura, o un par de torsión, pues resulta que ese par de torsión en el exterior, en la parte exterior, pues se va a aplicar la mayor magnitud de esfuerzo cortante por torsión. En esta sección transversal, por este par de torsión que está aquí, indicando que, y creo que fue lo que nos quedaba en la clase pasada, y yo les comentaba, que los esfuerzos normales, ¿en qué plano, en qué eje de coordenadas se encuentran, ingenieros? Ustedes díganme, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, ingenieros? ¿En qué eje de coordenada? Vamos a poner aquí nuestro plano de coordenadas. Que recuerden que aquí no se puede dibujar muy bien. ¿Era en el eje X? Exactamente. El eje, por ejemplo, el eje longitudinal, porque vean que esta pieza está longitudinalmente, está como que desfasada hacia acá. Este es el eje X. Y pues prácticamente el eje que está transversal es el eje Z, ¿sale? Así lo tenemos, ¿sale? Bueno, aquí Z lo dice que está hacia la izquierda, ¿no? Pero bueno, estos son los planos de coordenadas que nosotros vamos a tener en esta pieza, ¿sale? Entonces, el esfuerzo normal, pues está en el eje X. ¿El esfuerzo cortante en qué eje está? El esfuerzo de corte vertical. En el Y. En el eje Y. ¿Sí? ¿Y el esfuerzo cortante en qué eje va a estar, ingenieros? Z. En el eje Z. Entonces, con esto, pues
lo que nosotros nos damos cuenta que estamos en un estado tridimensional de esfuerzos, ¿sí? Hasta el momento estos esfuerzos estamos indicando que pues están vistos de una forma estática, ¿sí? Aunque el par de torsión pues ya va a provocar dinámicamente ahí esfuerzos, pero vamos a ver ese análisis, ¿sale? Ahorita aquí, como los vemos, están estáticos, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí ya nos dimos cuenta que estos esfuerzos se les conocen como, cuando ustedes analizan estos esfuerzos aplicados por las fuerzas externas, son esfuerzos de trabajo, ingenieros, o esfuerzos admisibles, ¿sí? Son los esfuerzos de trabajo o los esfuerzos famosos admisibles. Entonces, con esto me voy al siguiente concepto, que son los esfuerzos normales de diseño. Recordando que hay esfuerzos normales, hay esfuerzos cortantes. Realmente voy a ir a los esfuerzos de diseño. Primero vamos a ver en qué consiste el esfuerzo normal de diseño. Pero antes de eso, ingenieros, me gustaría yo preguntarles a ustedes si saben qué es un esfuerzo de diseño. ¿Qué es un esfuerzo de diseño? Exactamente, exactamente. Es una magnitud de esfuerzo un poco más grande de la que nosotros, a la cual vamos a aplicar a nuestra pieza para que esté en condiciones seguras nuestra pieza y no falle, ¿no? Eso prácticamente es el esfuerzo de diseño. Ahora, si nosotros queremos irnos a los conceptos iniciales de la resistencia de materiales, pues ustedes se acuerdan que cuando sean la prueba de tensión y compresión en una pieza, en una probeta, se acuerdan para empezar que pues era una probeta con dimensiones normalizadas, pulida al espejo, y aparte que bueno, le presentaban cargas axiales de tensión o de compresión, se daban cuenta que en la prueba que ustedes hacían destructiva, los resultados eran una gráfica como las que ustedes ven aquí. Si la pieza era un material maleable, un material dúctil más bien, no maleable, un material dúctil, pues la gráfica se iba a asemejar mucho a la primera gráfica que tenemos aquí. Pero si el material era un material muy frágil, un acero así con mucha dureza, pues la gráfica se iba a parecer más a la que está a la derecha. Entonces, en estas gráficas, ustedes analizaban, en esencia eran dos puntos importantes. ¿Cuáles eran, ingenieros? ¿Se acuerdan? Así es. Exactamente. Entonces, uno era el punto en el límite elástico. ¿Cuál es el límite elástico? Bueno, resulta que cuando empezaban ustedes a la probeta a someterlo a cargas y a esfuerzos, obviamente, pues la gráfica que ustedes iban a considerar se llama gráfica esfuerzo deformación unitaria, donde el eje de las X es la deformación unitaria que iba a tener la pieza y el eje de las Y, los esfuerzos aplicados. Resulta que hay una zona, en el caso de las X, ¿sí? Una pequeña zona que es ahorita la que les estoy poniendo aquí en color rojo, en donde cuando se le aplicaba una cantidad de esfuerzo, ¿sí? Cualquier zona de estas que estoy sombreando, ingenieros, hasta prácticamente tantito más antes de llegar a este punto que está aquí, si ustedes dejaban de aplicarle carga a la pieza, ¿qué pasaba? ¿Qué les decía el profesor de lo que pasaba con respecto a la deformación? Regresaba a su posición original, exactamente, regresaba a su posición original. Entonces, esta zona se le conoce como zona elástica, ¿sí? Es la zona elástica. De hecho, pues aquí por aquí les enseñaron que hay un pequeño ángulo que indica la inclinación de esta diagonal, que prácticamente se le conoce como módulo de elasticidad. Por eso aquí está una E mayúscula, que el módulo de elasticidad se representa con la letra E mayúscula y nos indica ese punto, ¿no? Que cuando ustedes cargaban el material y dejaban de cargarlo, podría regresar a su posición original. Obviamente,
Las deformaciones en ese punto, como estamos hablando de deformaciones unitarias, son deformaciones que al ojo humano pues nunca lo vieron, en la realidad nunca lo vieron. ¿Por qué? Porque son microscópicas las deformaciones. Pero después, ¿qué pasaba después de esa zona? Después que pasábamos este punto de aquí. ¿Qué pasaba después de eso, ingenieros? La deformación ya ¿Se era de deformaba? forma permanente. Ajá, las deformaciones ya eran permanentes, ¿sale? Después de este puntito de aquí, las deformaciones de aquí para acá ya eran, ya se visualizaban, ya se empezaban a ver. Y si ustedes en ese momento dejaban de aplicar la carga, resultaba que ya el material no regresaba a su posición original. Entonces pasábamos de la zona elástica a la zona plástica, ¿sale? Pero bueno, en el punto frontera, donde termina la zona elástica y empezaba la zona plástica, ese punto se registró el esfuerzo, que fue la propiedad mecánica que ahora nosotros vemos reflejada en las propiedades mecánicas de los materiales, que es la famosa resistencia a la fluencia o resistencia a la cedencia, ¿sí? A partir de un poquito antes de ese punto de la resistencia a la cedencia, el material todavía llegaba a su posición original, pero después de ese punto el material cedía a las deformaciones y pues ya no regresaba, ¿ok? Ese era un punto importante. De hecho, muchos investigadores nos dicen que para ellos ahí empieza la falla, a partir de donde son las deformaciones a la cedencia, donde cede el material a esas deformaciones. Pero otras personas nos indican que ocurre la falla donde se presenta la fractura, que es el último punto que vemos en esta gráfica. Estas dos puntos importantes, SUT, que se le conoce como resistencia última a la tensión, y SY, en el caso de los materiales dúctiles, que se podía visualizar un poquito mejor estas deformaciones, pues se registraron como propiedades mecánicas. Para eso sirvió esa prueba que debieron haber hecho ustedes en ciencia de los materiales. Pero bueno, esto pasó con materiales dúctiles. ¿Qué pasó cuando usaban un material frágil, un material que tenía una dureza mucho más grande, ingenieros? ¿Qué pasaba? Bueno, la gráfica, pues ya la gráfica ya no era como lo que ven aquí, donde podían visualizar las deformaciones plásticas. ¿Qué pasó con la gráfica? Pues vean ahora la gráfica, ya inclusive la misma zona en el límite elástico, pues ya también se reduce a muy poco. Y visualmente, pues ustedes repentinamente pasaba la fractura, no se veía mucho la deformación hasta que ya veían la pieza rota. Entonces esos materiales pues, se les considera que son frágiles. También tienen una resistencia a la fluencia, también tienen una resistencia última a la tensión, pero ocurre en unas zonas muy juntas, muy pegadas, casi inmediatamente. Entonces, bueno, esos puntos, ingenieros, nos los vamos a llevar, esas propiedades mecánicas de los materiales, nos los vamos a llevar al análisis del esfuerzo normal de diseño. ¿Por qué? Porque como bien dijo hace rato un compañero, el esfuerzo de diseño es el esfuerzo que vamos a usar para poder pues, diseñar una pieza y que no sobrepase ese valor, es el valor límite y seguro que nosotros podemos utilizar. Pero el esfuerzo de diseño, ahorita voy a borrar esto, resulta que se considera, ingenieros, vean, el esfuerzo de diseño que nosotros vamos a tomar, lo vamos a considerar primero tomando en cuenta una de estas dos propiedades mecánicas de los materiales, ya sea la resistencia a la cedencia o la resistencia última. Y lo que va a hacer es fraccionar, escuchen bien, fraccionar, para poder conocer el esfuerzo de diseño, es la fracción de cualquiera de estos dos conceptos. Y vamos a leer bien un poquito sobre ese punto, ¿sale? Les voy a cambiar nuevamente la diapositiva y empezamos. Le voy a pedir, por favor, al ingeniero Pablo Gabriel que nos lea los dos párrafos que vemos ahorita en la presentación. Sí, dice, esfuerzo normal de diseño. El esfuerzo normal es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones perpendiculares o normales a la sección transversal de un cuerpo rígido. El esfuerzo normal de diseño se calcula teniendo como referencia su resistencia de cedencia o la resistencia última, de acuerdo con las siguientes ecuaciones. Muchas gracias, ingenieros.
Bueno, con esto que acaba de leer el ingeniero Pablo, quiero comentarles que el primer concepto que estamos viendo se le llama esfuerzo normal de diseño. ¿Por qué le llamamos esfuerzo normal, Mariana? ¿Por qué le llamamos esfuerzo normal? Porque es el esfuerzo que, que se ejerce como de forma resultante a lo que se le está aplicando, a la fuerza que se está aplicando. No. Bueno, no queda claro todavía ese concepto que nos dices. ¿Por qué se le llama esfuerzo normal? Olvídate ahorita de diseño, sino lo único que quiero es esfuerzo normal. Sí, yo había entendido que porque era la resultante de la fuerza que se le aplicaba, era como la fuerza contraria. No, es que la fuerza contraria es una reacción. Ajá, a lo mejor, bueno, a lo mejor tienes el concepto, pero hay que armarlo bien. O sea, que esfuerzo normal, la palabra normal, ¿qué te dice? Que es lo que sucede siempre. No. En análisis de resistencia de materiales, cuando hablaban la palabra normal, pues no es eso. Ingeniero José Carlos, ¿a qué se refiere esfuerzo normal? Ingeniero José Carlos González. ¿Qué, perdone? ¿A qué se refiere el esfuerzo normal, ingeniero? Sí, bueno, puedo leerlos que lo tengo anotado. Pues es que yo lo que quiero es que me diga usted lo que usted entiende por un esfuerzo normal. ¿Por qué se le dice normal, esfuerzo normal? No quiero que me lo lea, quiero que me lo diga. Es que yo solo lo interpreto como que es el esfuerzo que es interno a lo que, no mal interpreto, que resulta de tensiones perpendiculares en la sección transversal, ¿no? Exactamente, eso es, ingeniero. Muchas gracias. Ahora sí que para todos, igual Mariana ve lo que dice el ingeniero José Carlos. Son los esfuerzos que actúan de manera perpendicular a la sección transversal. Obviamente nos vamos a la parte interna de la pieza, ¿ok? Es el esfuerzo que es perpendicular. Entonces, acuérdense que hay esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. ¿Cuál es la diferencia del esfuerzo cortante, ingeniera Andrea Saavedra? Que el esfuerzo cortante, ay, permítame, está sobre el eje Y, actúa sobre el eje Y. Sí, pero ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa? Para que quede más claro, porque pues a lo mejor el eje Y del ingeniero Diego pues es otro, ¿no? Que no es el que tú estás analizando. ¿Cómo actúa? Que esta fuerza es más fuerte en el centro, o sea, actúa más en el centro. Sí, pero todavía no queda claro el esfuerzo cortante. ¿Por qué se le dice esfuerzo cortante y cómo actúa más bien? Más bien, cortante se dice porque produce un corte, pero ¿cómo actúa? Ya me dijiste ya en el centro, la valor máximo es correcto, pero ¿cómo actúa? ¿En dónde se presenta? ¿En dónde? Para yo diferenciarlo del esfuerzo normal. En la parte interna. Sí, pero ¿en qué parte interna? ¿En qué parte? Porque ahorita te puedo poner una figura y pues dime en qué parte, porque pues, la parte interna es toda una longitud de una flecha o de un árbol. ¿Y cuál de todas esas partes? Ay, no sé. Se presenta en el eje Y deformando el material, ¿no? Ajá, pero ¿cómo es con respecto? O sea, a diferencia de un esfuerzo normal que nos dijeron que es perpendicular a la sección transversal, el esfuerzo cortante, ¿cómo actúa? Paralelo. Paralelo a la paralelo. sección transversal, para ir diferenciando, ingenieros. El esfuerzo normal es perpendicular a la sección transversal interna de la pieza. El esfuerzo cortante es paralelo a la sección transversal interna de la pieza. ¿Estamos de acuerdo? Para que ubiquemos las diferencias. Entonces, ahorita estamos con el esfuerzo normal de diseño. Vamos a buscar un esfuerzo normal, o sea, que sea perpendicular a la sección transversal, que sea lo suficientemente seguro
para que con él elijamos un material y soporte las condiciones a las cuales nos vamos a someter, ¿sale? Entonces, ¿qué fue lo que nos leyeron, no? El esfuerzo normal es el esfuerzo interno resultante de la tensión perpendicular a la sección transversal de un cuerpo rígido. Puede ser, en este caso, nuestro cuerpo rígido es una barra sometida a torsión y flexión. Ahora, ¿qué es el esfuerzo normal de diseño? Pues se va a representar con la letra sigma D. Puede ser D mayúscula o D minúscula, esfuerzo normal de diseño. Y ese valor, bien lo dijeron, es como ese excedente, ¿no? Y se calcula teniendo como referencia las propiedades mecánicas del material, ya sea la resistencia a la cedencia o la resistencia última a la tensión. ¿Sí se entiende, ingenieros? Entonces, cuando ustedes escuchen el concepto de esfuerzo normal de diseño, es aquel esfuerzo que se va a obtener con las propiedades mecánicas del material. ¿Cuáles? Se va a obtener solamente con la resistencia a la afluencia o a la cedencia. Con esas dos únicas propiedades mecánicas podemos obtener el esfuerzo normal de diseño. Cuando ustedes hicieron la prueba de la viga rotativa y obtuvieron estas gráficas de esfuerzo de formación unitaria, ingenieros, el tipo de fuerza que aplicaron, si se acuerdan, y como lo ven aquí en esta pieza, es perpendicular a la sección transversal, o sea, son fuerzas axiales, ¿ya vieron? Aquí está una fuerza axial y su reacción, ¿sí? Estas son una probeta sometida a fuerzas de tensión axial y nos producen estas gráficas que ustedes ven aquí, ¿sale? Entonces, me voy otra vez acá a la diapositiva del esfuerzo normal de diseño. Entonces, el esfuerzo normal de diseño, pues parte del principio de esa prueba que ustedes hicieron de cargas axiales de tensión y compresión, ¿vale? Parte de ese principio. Y de las propiedades mecánicas de los materiales que se obtuvieron de esa gráfica, la resistencia a la cedencia y última la tensión, pues nosotros podemos obtener el esfuerzo de diseño. El esfuerzo de diseño tiene una diferencia con respecto a la resistencia del material. ¿Se acuerdan qué diferencia hay entre esfuerzo y resistencia, entre la palabra esfuerzo y resistencia, ingeniero? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Se los dije la clase pasada, inclusive se los mencioné. ¿Qué diferencia hay entre esfuerzo y resistencia? ¿Qué diferencia hay, ingenieros? Que en el esfuerzo era una fuerza interna aplicada sobre pues, un cuerpo rígido, ¿no? Y la resistencia es como... Ay, no sé cómo explicarlo. A ver, busque las palabras. Busque las palabras, no hay problema. ¿Cómo? Sí, pero aquí es con respecto, o sea, el ingeniero Linda por ahí tiene la idea, la diferencia que hay entre esfuerzo y resistencia. Quiero comentarles que si nosotros analizamos las dos magnitudes o los dos resultados que se obtienen, tienen las mismas unidades de medida. O sea, sistema inglés, kilolibras sobre pulgada cuadrada, sistema internacional, pascales o kilopascales. ¿Sí? Pero tiene las mismas unidades, pero el concepto es diferente. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre esfuerzo y resistencia? Por ahí va, Linda, recuerde, saque las palabras por ahí, piensen. Sí, bueno, es que, o sea, el esfuerzo es una fuerza interna aplicada a un cuerpo rígido, ¿no? Y según la resistencia es como el máximo de esfuerzos aplicados, ¿no? Exacto, por ahí, de hecho sí. A ver, ¿quién más? Bueno, con lo que dijo Linda, ¿quién más?
¿Por ahí alguien quería hablar más? ¿No? Ok, miren, con lo que dijo Linda, ingenieros. Como que el esfuerzo. ¿Sí? Se escucha muy interrumpida la voz, pero bueno, con lo que dijo Linda, ahí vamos con ese punto. El esfuerzo es aquel que calculan con la carga que están aplicando, ¿sí? Y se obtiene con las fórmulas que ustedes conocen desde resistencia de materiales 1 hasta resistencia de materiales 2. Cualquier valor de esfuerzo que calculen con fórmula se le conoce como esfuerzo. Sus unidades, kilolibras sobre pulgada cuadrada o kilopascales. Pero la resistencia, dice Linda, que es el valor máximo que soporta el material. Vean, máximo que soporta el material. ¿Cuál es el valor máximo que soporta el material? El esfuerzo que se podría presentar arribita del límite elástico. ¿Cuál es? ¿O cómo se le conoce a ese valor? ¿Es el esfuerzo de fluencia? El esfuerzo de fluencia, exactamente, o el esfuerzo último a la tensión. Esos son los esfuerzos máximos. A ver, Linda, como sí tenía mucha razón, o sea, es lo que tenía en mente, pero aquí nada más identificar a qué valores estamos hablando. Entonces, el esfuerzo es el que calculan con una fórmula porque se obtiene de las cargas aplicadas que el material está sometido en ese momento. La resistencia es la propiedad mecánica del material, es el valor máximo de esfuerzo que el material soporta, que sería la resistencia última a la tensión y la resistencia a la fluencia. Por eso aquí nos dice que el esfuerzo normal de diseño se calcula teniendo como referencia el valor de esas propiedades mecánicas. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese valor de esfuerzo de diseño es una fracción para poder tener un valor seguro. Elegir un material de manera segura, pues nosotros calculamos un esfuerzo de diseño que va a ser la fracción de cualquiera de estos dos valores. Quiere decir que si mi resistencia a la fluencia en mi gráfica esfuerzo de formación unitaria la estoy viendo en este punto aquí, vean que es SY, vean dónde está la resistencia a la fluencia o la resistencia última a la tensión. Si ustedes le quieren poner aquí valores, pues vamos a pensar que a lo mejor aquí son 100 kPSI en SY y acá a lo mejor vamos a ponerle que son 190 kPSI, vamos a pensar que es así, por decir ahorita un valor, pues el esfuerzo de diseño tiene que ser menor a estos dos valores. ¿Qué tanto menor? Puede ser la mitad, puede ser una tercera parte, puede ser una cuarta parte, puede ser una octava parte, o puede ser un valor menor que la mitad, o sea, puede ser 1.5, ¿sí? O 1.2 menor, ¿no? Que la mitad. Entonces, quiere decir que si mi valor era 100, el valor de la propiedad mecánica, mi esfuerzo de diseño está por aquí, mi magnitud que voy a tomar como referencia estaría por aquí, o estaría a la mitad exactamente. Esos son valores seguros. Entonces, con esto nos vamos a la siguiente tablita, donde para poder calcular mi esfuerzo de diseño, pues va a ser igual a la resistencia a la fluencia del material entre un factor de seguridad, ya sea si lo calculo con la resistencia a la fluencia o la resistencia última a la tensión. Ustedes pueden calcular el esfuerzo de diseño con cualquiera de esos dos datos de propiedad mecánica del material. Pero ustedes dirán, pues ¿cuándo cómo decido si utilizo la cedencia o la última, o la resistencia última? ¿Cómo lo decido? Va a depender de la naturaleza de las cargas que estén analizando, ¿sí? ¿Y cuál es la naturaleza de las cargas? Pues resulta que existen cargas estáticas, como ya lo vimos la clase pasada, y existen cargas dinámicas, que se le llaman como repetidas, o también hay cargas de impacto. Dependiendo su naturaleza y dependiendo del material, ingenieros.
que ustedes están utilizando, porque pueden estar analizando un material dúctil o un material muy frágil. Entonces, para árboles de transmisión, vamos a usar alguno de estos dos materiales para el diseño de árboles de transmisión. Ahorita más adelante les voy a decir, ustedes mismos me van a decir cuál de estos dos, ¿sale? Pero bueno, si ustedes quieren calcular un factor de diseño donde su análisis sea un elemento cargado estáticamente, entonces, pues resulta que el factor de diseño va a ser igual a la resistencia a la afluencia, que es el límite de máximo de valor que puede tener ese material antes de deformarse, sobre 2. Pero si van a utilizar, si su carga es repetida, ¿sí? Si su carga se repite gradualmente, pues el valor ya no va a ser 2. Vean que para empezar toman como referencia la resistencia última y el valor pues ya no va a ser 2, va a ser 8. Estas tablitas que les estoy mostrando nada más son como un dato de referencia. Los valores ahorita estos que están aquí no los vamos a usar. Es para que yo quiero que, los puse para que entiendan pues la fórmula que está acá arriba del esfuerzo de diseño. El esfuerzo de diseño lo pueden calcular para carga estática o para carga dinámica, ¿sí? Entonces tienen que identificar pues qué tipo de carga va a soportar su pieza. Pero si están utilizando, por decir, un material quebradizo, pues vean los valores, cómo se incrementan. De hecho, un material quebradizo para carga estática ya no usa la resistencia a la afluencia, ya usa la resistencia última a la tensión. Para una carga repetida, pues la resistencia última a la tensión, y para una carga de impacto, la resistencia última a la tensión. Sin embargo, pues cada uno de estos valores cambia, dependiendo de la carga, cambia el factor de seguridad o factor de diseño. Vean cómo cambia. El factor de diseño se le conoce como la letra N mayúscula, ingenieros. Así se le conocen, que son factores de seguridad, pero también llamados como factores de diseño. ¿Sale? Estos son los famosos factores de diseño. Cuando vean una N, en este caso, en estas ecuaciones, pues no es número de dientes ni de la Catarina, es factor de diseño, porque estamos ya en teoría, en este caso se conoce como teoría ya de fallas. Entonces, bueno, ¿por qué en un material quebradizo se utiliza la resistencia última a la tensión y en todos los casos y no la resistencia a la afluencia? Resulta que un material quebradizo es tan quebradizo, tan frágil, que su gráfica esfuerzo de formación pues prácticamente muestra una línea recta, no muestra una línea como la primer gráfica de un material dúctil. Entonces, pues un dato seguro, un valor seguro para poder nosotros conocer o usar una pieza, un material, pues sería mejor considerar la resistencia última a la tensión, ¿sí? Pues el ejemplo, en el caso de cargas estáticas, pues son las vigas que tenemos en las estructuras de los edificios. Encima hay mucha viga de acero, que pues se utiliza como, la viga se considera como parte de aceros como materiales dúctiles, una clasificación de acero como material dúctil. Pues de alguna manera lo que se busca es que la falla exista cuando veamos la deformación, ¿sí? Entonces, pues por eso se utiliza la resistencia a la afluencia en cargas estáticas. Pero en cargas dinámicas o repetidas, que le llaman, resulta que la falla ocurre como si el material fuera frágil en cargas repetidas. Por eso ya no se usa la resistencia a la afluencia, porque si la falla ocurre como si el material fuera quebradizo o frágil, pues mejor utilizamos la resistencia última a la tensión para este caso. Para las cargas de impacto, pues también la resistencia última a la tensión, porque actúa muy diferente que una carga estática. ¿Sale? Bueno, entonces estas son las fórmulas, ingenieros. ¿Qué nos hace el factor de diseño? Pues nos fracciona la propiedad mecánica para que nosotros podamos obtener un esfuerzo seguro. Y con este valor de esfuerzo seguro, pues nosotros lo que podemos hacer es ir a propiedades mecánicas de un material y seleccionar el material que queremos usar para esa pieza. ¿Sí se entiende? ¿Ingenieros? Bueno, entonces ya vimos que es un esfuerzo, esto es un esfuerzo de diseño, un esfuerzo normal de diseño.
Vean, el esfuerzo normal de diseño se le agrega una propiedad del material y se le agrega un factor de seguridad o factor de diseño, ¿vale? Vamos con el otro concepto. El otro concepto es un esfuerzo cortante de diseño. Ya no es normal, ya es cortante. Recuerden, el cortante actúa paralelo a la cara, ¿no? A la sección transversal. Y vean que la fórmula es muy parecida al del esfuerzo normal, pero ¿qué cambia, ingenieros? Ustedes díganme, ¿qué cambia? ¿Qué ven diferente en esta fórmula de las anteriores? El tau, ¿no? Para empezar, el tau, bien como dicen, ¿no? El tau, pues, refiere al concepto del esfuerzo cortante. Ya no es normal, ya es cortante. Y, pues, tiene una D minúscula, puede ser D mayúscula también. Pero como dijo el otro compañero, que también es una observación muy importante, que se le agregó una S a la resistencia a la fluencia. ¿Qué creen que significa esa S? ¿Es cortante? Que es una resistencia a la fluencia, pero al corte, por una fuerza cortante. Recuerden que el concepto de resistencia es porque es la propiedad mecánica del material que soporta como máximo una capacidad de esfuerzos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, SYS ya no es la misma propiedad mecánica que ustedes obtuvieron con esta prueba destructiva, con la prueba destructiva de estas gráficas, ingenieros. Porque estas gráficas surgen de una probeta que está sometida a esfuerzos normales de tensión, ¿sí? Esta gráfica, pero ahora el concepto, esta gráfica nos da una SY, una resistencia a la cedencia por un esfuerzo normal, pero SYS nos presenta la resistencia a la fluencia obtenida por un esfuerzo cortante, ¿sí? Quiere decir que también surge de una prueba destructiva, pero por cargas que producen corte, ¿sí? Eso es. Esas pruebas no las hicieron, no creo que las hayan hecho en el laboratorio de ciencia de los materiales porque no se tiene una máquina que pueda medir esas pruebas, pero vamos a ver por qué. Entonces, le voy a pedir, por favor, ahora, pues, al ingeniero Juan Adrián. Por favor, Juan Adrián, ¿nos quieres leer los dos conceptos para ir identificando datos? Sí, profe. El esfuerzo cortante de diseño se determina a partir de la resistencia de la cedencia cortante y el respectivo factor de seguridad. De acuerdo con la ecuación de cortante de diseño es igual a la resistencia de la cedencia cortante sobre el factor de seguridad. Y la resistencia a la cedencia cortante no es posible determinar. Entonces se calculará a partir de la resistencia a la cedencia SY de acuerdo con las siguientes ecuaciones. Así es. Muchas veces, ingenieros, ustedes, aunque vayan a propiedades mecánicas de los materiales, la verdad, casi muy raro es encontrar este concepto de resistencia a la cedencia al corte. Es rarísimo. ¿Por qué? Porque me voy a ir al círculo de Moore, ingenieros, y ahora les voy a poner, vayan a sus apuntes de círculo de Moore a ver si se acuerdan. En el círculo de Moore, ingenieros, ¿se acuerdan que los esfuerzos principales, como lo hemos dicho en la clase pasada, siempre se iban a representar, los esfuerzos principales máximos siempre se van a representar en el eje de las X? ¿Se acuerdan? En círculo de Moore, siempre, o sea, nunca en el eje de las Y, solamente en círculo de Moore en el eje de las X. De tal manera que el esfuerzo normal máximo y mínimo, pues estaban desfasados 180 grados, ¿sí? Todos los esfuerzos principales máximos y mínimos estaban representados en el eje de las X, ya sea X positivo y X negativo. X. ¿Sale? Eso era lo que veíamos en círculo de Moore. Aquí yo les pregunto a ustedes, si recuerdan círculo de Moore, los esfuerzos principales máximos y mínimos, bueno, antes de preguntarles, son los esfuerzos normales máximos y mínimos que surgen de una fuerza axial
en una sección transversal perpendicular, ¿sale? Como lo fue la prueba de tensión que ustedes hicieron de la probeta de tensión. Pero resulta que si ustedes ahora esa sección transversal la inclinan un cierto ángulo, calculan, se van a dar cuenta que van a aparecer otros esfuerzos. ¿Cuáles son los otros esfuerzos que se presentan, ingenieros? ¿Cuáles son? Si ustedes inclinaban la probeta, o la pieza, la sección transversal, ¿no se acuerdan? ¿Qué otros esfuerzos representamos en círculo de Mohr? Aparte de los normales. Es igual los cortantes, ¿no? Los cortantes, entonces, cuando ustedes giraban la pieza a un determinado ángulo, 5 grados, 10 grados, 3 grados, 1 grado, ya con 1 grado que ustedes giraban la sección transversal de la pieza, por una carga axial, pues resulta que se presentaba un esfuerzo cortante, ¿sale? Al igual que seguía presentándose el esfuerzo normal, pero el esfuerzo normal ya era un desfasamiento de ese ángulo, ¿sale? Entonces, en círculo de Mohr se dieron cuenta que les mostraron que existían esfuerzos cortantes máximos. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿el esfuerzo cortante máximo a cuántos grados está desfasado de los planos principales? ¿A cuántos grados? No, error, completo error. Sí hay esfuerzos cortantes a 30 grados, pero no son los máximos. ¿90? Tampoco, error también. Pero para corregir el caso de los 90, yo les comenté que a cuánto desfasaba yo la sección transversal para conocer el esfuerzo cortante máximo. A 90 grados, esa sección transversal en círculo de Mohr sí son 90, ¿eh? En círculo de Mohr son 90 grados. Que los esfuerzos cortantes máximos están a 90 grados de los planos principales. Vean, aquí está el esfuerzo cortante máximo y está a 90 grados de los planos principales en círculo de Mohr. Pero yo les quiero preguntar, en la partícula, ¿cuánto tiene que estar desfasada esta partícula o su área de la sección transversal para que surjan los 90 grados en círculo de Mohr o para que surja el esfuerzo cortante máximo? ¿No se acuerdan? Abner Elizarrarás, respóndanos, por favor. Exactamente, ingeniero, a 45 grados. Sí, sí se nota. Sí se nota, ingeniero. A 45 grados la partícula gira y van a encontrar el esfuerzo cortante máximo, ingenieros. ¿Sí? Entonces, cuando esta partícula que esté desfasada a de 45 grados, van a encontrar el esfuerzo cortante máximo, ¿ok? Cuando el esfuerzo cortante máximo en la partícula esté a 45 grados, lamentablemente les digo que no se puede dibujar aquí como que muy claro. Ahí está, miren, la partícula y los planos principales es la partícula que está acá abajo, vean. Esta partícula me muestra los planos principales. Yo los desfaso, ¿sí? Y resulta que tengo estos esfuerzos. Pero estos son esfuerzos normales. Este es el esfuerzo normal X1, este es el X1, y este es el esfuerzo normal que se le conoce como Y, también Y1. Pero resulta que X1, vean,
está aquí y Y va a estar en este otro lado. Cualquiera de las partículas que ustedes quieran analizar de estos círculos de Mores, X está de un lado y Y está del otro. Está desfasado 180 grados, es lo que quiero que entiendan, ¿no? Entonces, de los planos principales ya lo giramos por decir 45 grados, ingenieros. Si lo desfasé 45 grados, entonces se presentan esfuerzos cortantes en esta partícula de esta manera. ¿Sí? Unos vectores les enseñaron a ponerlos de esta forma, ¿sale? Así se presentan los esfuerzos cortantes aquí. Ya hay esfuerzos cortantes. La magnitud de esfuerzo cortante que esté aquí, ingenieros, que se conoce como tau, la magnitud que ustedes encuentren aquí, pues prácticamente este valor de magnitud de esfuerzo cortante va a ser el mismo que tenga el esfuerzo normal. Eso pasaba cuando hacían todos sus cálculos en cualquier partícula de círculo de Moore, se daban cuenta que el esfuerzo cortante a 45 grados era el mismo valor que el esfuerzo normal en el desfasamiento a 45 grados, ¿sí? Pero, ¿qué sucedía con respecto a los planos principales, con el esfuerzo principal? Resulta que el esfuerzo cortante, la magnitud que nos daba el esfuerzo cortante a 45 grados, si lo comparo con los planos principales que están a 90 grados aquí, resulta que era la magnitud era la mitad del esfuerzo máximo normal. Entonces, con esto, en círculo de Moore, nada más como ir refrescando y para que vayan echándole ganas ahí a los apuntes, ingenieros. Perdón, con esto, estoy acá, ya me pasé, pensé que... Esfuerzo cortante, ahí está. Con esto, ingenieros, me voy a dar cuenta, vean lo que pasa en la fórmula. Estoy en el esfuerzo de diseño de corte, ¿a qué es igual? Pues a la resistencia a la cedencia entre un factor de seguridad, y resulta que si yo quiero calcular la resistencia a la cedencia al corte, vean a qué es igual, ingenieros. ¿A qué es igual? La resistencia a la cedencia al corte, ¿a qué es igual, ingenieros? ¿Qué observan que es igual? Que utilizamos la resistencia y la cedencia en normal. Así es. Que es la mitad exactamente de la resistencia a la cedencia normal, como dice el compañero, de un esfuerzo normal. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque en círculo de Moore, pues es la mitad del esfuerzo principal. Por eso es importante por eso les enseñaba, bueno, en círculo de Moore es gráfico y se veía muy fácilmente. Para mí es más rápido explicarlo por círculo de Moore porque ven visualmente cómo se comportan los esfuerzos. A que si les digo háganmelo por el método de las fórmulas, para que lo tienen que calcular y tener los resultados para que visualicen este comportamiento. Bueno, entonces, como en las propiedades mecánicas de los materiales es muy difícil que ustedes encuentren el valor de resistencia a la cedencia al corte, se puede obtener de la resistencia a la cedencia normal, pero dividido entre 2 del material. Y así lo pueden obtener y es muy fácil, es una teoría de fallas. Entonces, pues nada más para complementar con esto, si nosotros sustituimos este valor en la fórmula que habíamos puesto anteriormente, o sea, si nosotros ya sabemos que YS pues es igual a la resistencia a la cedencia entre 2, entonces pues lo sustituimos en esta fórmula, esto lo sustituimos acá en esta fórmula y nos va a quedar pues ahora esta fórmula que ahorita les estoy subrayando. Ahí está. ¿Vale? Entonces, el esfuerzo cortante de diseño pues va a ser igual a la resistencia a la cedencia entre 2 veces el factor de seguridad o el factor de diseño. ¿Vale? Entonces, estas fórmulas las vamos a ir identificando. Estas son fórmulas de resistencia de los materiales cuando ustedes quieran pues analizar
el esfuerzo de diseño y usarlo en una pieza. Y bueno, también lo mismo sucede como en el caso del esfuerzo normal, que hay cargas estáticas cortantes y hay cargas repetidas cortantes. Resulta que pues aquí las cargas que te producen corte a los 45 grados que está el esfuerzo cortante máximo es la que produce una falla en cualquier tipo de pieza. Entonces, pues para poder identificar los esfuerzos de diseño, dependiendo del tipo de carga, pues por acá nos dice que la referencia siempre va a ser la resistencia a la cedencia. Ya aquí no usamos la resistencia última a la tensión al corte, ya no se usa, solamente la cedencia para esfuerzos cortantes, ¿sale? Bueno, con esto, ingenieros, quiero que vayan identificando estos puntos de análisis. Recuerden, los esfuerzos normales, los esfuerzos cortantes, los esfuerzos normales de diseño y los esfuerzos cortantes de diseño. El esfuerzo a la cedencia al corte, el esfuerzo a la cedencia normal, el esfuerzo último a la tensión normal, y bueno, aquí ya el último a la tensión cortante, pues ya no lo utilizamos, ¿sale? Es para que vayan ubicando. Bueno, con esto, ingenieros, todos estos esfuerzos, pues como aquí lo vemos, van a depender de la naturaleza de la carga, si es estática o repetida. Nosotros, para el caso de flechas, árboles de transmisión de potencia mecánica, pues vamos a ver cuáles cargas son repetidas y cuáles podrían ser estáticas, ¿ok? ¿Cuáles son repetidas o cuáles estáticas? Pues vamos a ver con este concepto para empezar. La clase pasada creo que vimos el concepto, déjenme ponerlo nuevamente para refrescar esta diapositiva que ahorita les iba a presentar. Vimos el concepto de fatiga, ¿sale? Nada más para recordar, la clase pasada dijimos que la fatiga es el proceso de cambio estructural permanente, progresivo y localizado que ocurre en un material sujeto a tensiones y deformaciones variables, ¿sí? Tensiones y deformaciones variables. En algún punto o puntos que producen las grietas o fracturas, o fractura completa tras un número suficiente de fluctuaciones, ¿ok? ¿Se acuerdan de que hablamos de fluctuaciones? Fluctuaciones es cuando el esfuerzo cambia con respecto al tiempo de un valor mínimo a un valor máximo y luego regresa otra vez a un valor del máximo al mínimo y luego cambia totalmente su sentido del esfuerzo. Entonces, les comentaba yo que cuando ustedes doblaban un alambrito, pues muchas veces le estaban produciendo fatiga al alambrito. Bueno, de ahí vienen los esfuerzos repetidos e invertidos. Vimos la clase pasada este concepto. ¿Qué es un esfuerzo repetido e invertido? Nos dice que la inversión de un esfuerzo tiene lugar cuando un elemento específico en una pieza que soporta cargas se ve sometido a cierto nivel de esfuerzo por tracción e inmediatamente seguida de un nivel de esfuerzo seguido por compresión. A esto se le llama esfuerzo repetido e invertido y vamos a ver qué sucede con este caso de esfuerzos que producen fatiga. Entonces, regreso con más o menos identificando este punto, nos vamos a la resistencia por durabilidad. ¿A qué se refiere la resistencia por durabilidad? Ingeniera Leti Itzel, por favor, ¿nos quieres leer la diapositiva? Sí, profe. Resistencia por durabilidad. La resistencia de durabilidad de un material es la capacidad para que éste soporte cargas que generan fatiga, siendo el nivel de tensión que en un material puede resistir para un número específico de ciclos. Si el número de ciclos es infinito, al nivel de carga se le asigna la denominación de límite de durabilidad. Muy bien, ingenieros. Entonces, con esto, ingenieros, con este concepto de resistencia por durabilidad, vámonos al concepto que hace rato hablábamos, acuérdense bien, nada más que nos mencionó la ingeniera Linda, que de ahí sacamos el resultado. Dijimos, ¿cuál es la diferencia entre esfuerzo y resistencia? ¿Cuál es, ingenieros? Vamos otra vez a recordar esto. ¿Cuál es? ¿Ya se les olvidó? ¿Cuál es la diferencia?
Las cargas, ¿no? O sea, la resistencia, recuerden, es la propiedad mecánica. La resistencia es el valor máximo que te va a soportar un material, ya sea esfuerzos de tensión o compresión o acortante, ¿no? La resistencia. Y el esfuerzo es el que lo calculas con las fórmulas. Entonces, aquí la resistencia por durabilidad estamos hablando ya de una propiedad mecánica, de un valor máximo de esfuerzo, pero por durabilidad, que debe soportar un material a cargas de fatiga, ¿sí? A cargas de fatiga. Y ya vimos que era fatiga, acuérdense, ¿sí? Entonces, dice, siendo el nivel de tensión o de esfuerzo que un material puede resistir a un número específico de ciclos. Ya aquí viene el concepto de ciclos, ¿sí? El número de ciclos es infinito, a nivel de carga se le asigna la denominación límite de durabilidad. Y vamos a ver a qué refiere con este caso, ingenieros, a ciclos de esfuerzo. Para esto, pues voy a regresar a estos dibujitos que hicimos, que les mostré la vez pasada. Déjenme borrar ahora esto y me regreso a un dibujito de aquí. Resulta que, pues, una barra sometida a flexión y torsión, estamos hablando que ya es una flecha o árbol de transmisión. Entonces, ya vimos la clase pasada, pues que se producen esfuerzos de flexión, esfuerzos cortantes, esfuerzos de torsión al mismo tiempo. Pero vamos a analizar ahorita primero, aunque se producen al mismo tiempo estos, vamos a analizar primero los esfuerzos de flexión. Y el esfuerzo de flexión, vean, habíamos indicado la clase pasada que entre más nos alejábamos, vean, la sección transversal, entre más nos alejáramos del eje neutro hacia donde están aplicadas las cargas, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿qué pasaba con la magnitud de esfuerzo de tensión y compresión, ingenieros? Cada vez era mayor, ¿no? Con respecto al eje neutro, a la altura del eje neutro, ¿cómo son los esfuerzos? Nulos o cero. Entre más me alejo del eje neutro, hacia arriba o hacia abajo, según las cargas que estén aplicando, pues se incrementan en la magnitud de esfuerzo. Bueno, con esto nos damos cuenta que los esfuerzos máximos están en los extremos, ¿sí? Estos esfuerzos máximos, ingenieros, que están arriba y abajo, de tensión y compresión, estos que ahorita aquí acaban de ver, estos dos, si los quieren ver en círculo de Moore, así como están ahorita nada más en círculo de Moore, esos dos esfuerzos, déjenme borrar todo esto. Esos dos esfuerzos, ingenieros, son esta partícula que ustedes ven aquí. Pero bueno, obviamente son esta partícula, pero aquí ya poniéndole una magnitud de esfuerzos, que no tengo una partícula así. Pero es esta partícula, vean. Esta partícula donde S y E ya tiene un número, un valor. ¿Sale? Aquí sí el cortante es 0. Entonces, este sigma X es el esfuerzo de tensión y esta sigma Y que está acá arriba es el esfuerzo de tensión en círculo de Moore. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los esfuerzos máximos, o sea, pueden analizarlos en círculo de Moore y sacar el análisis que ustedes quieran. Bueno, para que vayan ubicando. Entonces, son los valores máximos. ¿Qué pasa, ingenieros? Y voy a poner, si empiezo a girar el material, si le produzco esta torsión, ¿sí? Aquí a esta pieza, aquí le voy a producir una torsión y un giro. Va a estar trabajando a una velocidad, ¿sí? A una velocidad angular, ¿vale? Entonces, a esa velocidad angular, ingenieros, vean, voy a tomar en cuenta el punto superior y el punto inferior donde están los esfuerzos máximos de tensión y compresión. Y vamos a ponerle que aquí estoy viendo ese punto es una partícula, que es una partícula A, y abajo le vamos a poner la partícula B. ¿Vale? Ahora, cuando yo giro este esfuerzo máximo, esta partícula ya deja de estar en esa posición y la voy a poner aquí, vean. Aquí.
¿Qué pasa con su magnitud de esfuerzo en este punto que les estoy ahorita indicando? ¿Qué pasa, ingenieros? Como si fuera un reloj, pero en sentido contrario estoy girando la pieza. Y quiero analizar la partícula en este punto, como si fueran las, ¿qué serán? Las 10 de la mañana. ¿Qué pasa? Desplazamiento, ¿y qué pasa con su magnitud de esfuerzo? Normal. ¿Qué pasa? En este punto. ¿Qué pasa, ingenieros? ¿Seguiría siendo la máxima? No. Recuerden que ustedes bien me dijeron la clase pasada que el esfuerzo máximo ocurre a la fibra más alejada con respecto al eje neutro, pero bien me dijo un compañero, hacia arriba o hacia abajo. Aquí yo ya no estoy hacia arriba totalmente, estoy inclinado, ¿sí? Vean, ¿qué pasa con este punto A cuando ya lo pongo yo aquí? ¿O qué pasa cuando lo pongo yo aquí? Miren, ¿qué pasa si lo pongo aquí? El punto A. ¿Cuánto vale a esta altura? Ahí ya la mitad sería 0, ¿no? Cero, ¿verdad? Exactamente. El esfuerzo normal por tensión máximo que tenía aquí cuando yo giré y llegó aquí a la altura del eje neutro se convirtió en 0. El punto B, cuando yo lo giré y ahora lo medí aquí, ¿cuánto valió ahora aquí en este punto? 0, ¿verdad? ¿Qué pasa con el punto A si yo lo mido antes de llegar a la altura del eje neutro? Entonces, como es donde primero les estaba indicando. ¿Qué pasa con su magnitud? ¿Perdón? Va disminuyendo, ingenieros. El esfuerzo normal, ya sea por tensión o compresión, mientras vaya girando la partícula va disminuyendo. Si yo pongo mi gráfica esfuerzo con respecto al tiempo, quiere decir que mi punto 0, aquí, cuando aquí está la partícula, vamos a poner el punto B, aquí está el punto B', voy a analizar el punto B', ¿sí? El punto B es acá abajo, gira hacia acá, punto B', estoy en el eje neutro, es 0, pero mientras subo la partícula a este nivel, ahora, ¿qué le pasa al punto B? Con su magnitud. ¿Qué le pasa, ingenieros? ¿Perdón? Comienza a aumentar, quiere decir que estoy haciendo en mi gráfica esto. ¿Y qué pasa cuando llega al punto A? Tenemos el punto máximo, llegamos a la cumbre de sus valores de esfuerzo, ¿no? Y luego cuando del punto A pasa a este punto que yo le estoy poniendo acá, ¿qué sucede? Disminuye hasta llegar a su eje neutro que convierte en 0. O sea, la onda nos da una onda senoidal, un gorrito, vean, en la gráfica. Ya llegué hasta aquí, ¿ya vieron? Cuando ahora estoy analizando aquí el punto A. Del punto B al punto A, luego del punto A a este punto donde está el eje neutro, y luego cuando lo analizo acá, ¿qué sucede? ¿Qué sucede después de que el punto A, que era un esfuerzo de tensión, pasa después del eje neutro? ¿Qué sucede con ese esfuerzo de tensión? ¿Qué sucede, ingenieros? Vean, ¿esfuerzo de compresión? Se convierte a esfuerzo de compresión, ya vieron, hasta llegar a su compresión máxima. Entonces resulta que la gráfica, cuando gira después de que pase el eje neutro, el punto A, y siga hasta al punto B, pues resulta que pues esta gráfica que antes era de tensión se convierte a compresión, llega a su valor máximo, que es el punto B, y regresa otra vez a su eje neutro.
que es el punto B', ¿sí? Entonces aquí le ponemos que este punto B, aquí es el punto A que muestra el estado máximo de esfuerzo de compresión y abajo nos muestra el punto B, que es el estado máximo del esfuerzo de compresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende, ingenieros? ¿O no lo entienden? ¿Sí? Bueno, profe. A esto, vean qué onda senoidal nos está dando. Esto, o sea, al dar el punto A cuando llega otra vez a su posición original, pues da una vuelta y a esa vuelta se le conoce como ciclo de esfuerzo. ¿Sí? Ahora, que esa vuelta la haga que dé 10 vueltas en un segundo, ingenieros, ¿cómo creen que sería la gráfica? Pues resulta que en un corto periodo de tiempo esta gráfica pues estaría prácticamente haciendo ondas senoidales y a esto se le conoce como esfuerzo repetido e invertido, porque la misma magnitud de esfuerzo de tensión que tengo yo acá, en magnitud es la misma de compresión, pero ahora va a ser con un sentido opuesto, negativo. Entonces, gírenlo muchas veces, eso va a generar fatiga en el material. Hagan de cuenta que cuando ustedes giran un árbol de transmisión sometido a una fuerza externa y lo empiezan a girar en cortos periodos de tiempo, lo que están haciendo es el mismo efecto del alambrito, que lo doblaban para abajo y luego lo doblaban para arriba y luego lo volvían a doblar para abajo y luego para arriba. ¿Sí? Eso es el mismo efecto que se produce con las flechas y árboles de transmisión. ¿Sí me explico? A eso se le conoce como fatiga, ingenieros, y al material, escuchen bien, al material que soporta esas condiciones de esfuerzos positivos y negativos, se les conoce como límite o de durabilidad o como resistencia a la fatiga, ¿sí? Es la resistencia por durabilidad o resistencia a la fatiga. Entonces, ¿ya vieron que una flecha o en un árbol de transmisión está sometido a cargas que producen fatiga? Porque tiene esfuerzos de tensión máximos, se hacen pequeñitos, más pequeños, más pequeños hasta llegar a cero, y luego se convierten de tensión a compresión, suben a llegar a un valor máximo de compresión. El mismo punto va a estar pues prácticamente haciendo lo del alambrito, doblándose constantemente en cortos periodos de tiempo. ¿Y qué creen que pueda llegar? Pues ¿qué pasa con el alambrito cuando ya lo hicimos muchas veces, ingenieros? Lo doblamos y lo regresamos a su posición original. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Se rompe. Pues se quebró, ¿no? Lo mismo pasa con las flechas y árboles de transmisión, ¿sí? Si ustedes usan materiales que no soportan, que no tienen resistencia por durabilidad, pues van a quebrarse como el alambrito. Ahora imagínense si si diseñan una turbina, si diseñan una flecha para un motor eléctrico, pues si no lo hacen con el material adecuado, pues se les va a tronar la pieza. Entonces, ¿qué le hicimos a la pieza? La sometimos a ciclos la sometimos, pero a ciclos de esfuerzo. Y con eso nos vamos a que la resistencia por durabilidad se grafica en una gráfica que se llama SN, o sea, esfuerzos, ciclos de esfuerzo, ¿sale? Y nos manejan varias curvas y les voy a mostrar cuál es la gráfica. Esta es la famosa gráfica de esfuerzos, que son el eje de las Y, y ciclos de esfuerzo, que es el eje de las X. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo aquí, ingenieros? Resulta que se tomaron probetas en la famosa viga rotativa, que es esta probeta. Se le sometió a carga esta probeta, ¿sí? Pero se tomaron materiales, varios aceros, al carbono con tratamiento térmico primero. Y los aceros al carbono con tratamiento térmico, ingenieros, aquí para que vayan ubicándolos en la gráfica,
se le sometió a una cantidad de esfuerzo máximo, que fue pues, su resistencia última a la tensión, ¿sí? Y se le sometió a una carga que generaba su resistencia un poquito menor a la resistencia última a la tensión. Le empezaron a dar vueltas a esa probeta, y resulta que en este punto, vean, en este punto que está aquí, registraron, se quebró, en ese punto se quebró, y registraron el número de vueltas que dio esa probeta. Y fue un valor de 5 por 10 a la 4 vueltas que dio la probeta. Llegaron estas personas y dijeron, bueno, ¿qué pasa si reduzco más el esfuerzo? O sea, si ya no le pongo un esfuerzo tan alto, si le aplico cargas que produzcan un esfuerzo menor, vamos a ponerle 90. Y le pusieron 90 kilolibras sobre pulgada cuadrada a un acero al carbono con tratamiento térmico, que son los aceros que más resistencia tienen. Y vean lo que pasó. Se empezó a probar y hasta este punto, ingenieros, se rompió la probeta. Quiere decir que estas curvas en color, que tienen aquí color negro bien remarcadas, muestran la falla del material cuando estaba sometida a ciclos de esfuerzo. Registraron cuántos ciclos de esfuerzo y fueron 2 por 10 a las 5 ciclos de esfuerzo, cuando falló a 90 kilolibras sobre pulgada cuadrada estos materiales. Pero se dieron cuenta, ingenieros, que le redujeron la resistencia y vean qué pasó. Le redujeron a 80 y ¿qué pasó, ingenieros? ¿Qué demuestra esto? Vean, ya no pegó con esa línea. ¿Qué demuestra eso? Que no se fracturó. Que ya no se fracturó, exactamente. Que ya la pieza que analizaron el acero al carbono con tratamiento térmico a un valor menor de 80 o de 80, ya no fallaba, ya no se fracturaba a cargas o a ciclos de esfuerzo. Entonces dijeron, no, pero yo quiero encontrar la magnitud en donde el material empieza a mostrar ya que su valor límite de falla. ¿Y cuál fue ese valor? Pues el valor fue un valor casi, aquí, si lo registramos aquí, vean, el valor a partir de este punto, que está aquí, de este punto que les estoy poniendo aquí una crucecita, a partir de esa zona, aproximadamente a unos 83 kilolibras sobre pulgada cuadrada, el material presentó como que su última falla. Y a cualquier número de ciclos de esfuerzo, pues inclusive registraron el ciclo de esfuerzo y les marcó 5 por 10 a las 5 ciclos de esfuerzo. Entonces, hasta ahí fue el límite donde el material presentaba fallas, el acero al carbono. Hicieron lo mismo con el acero al medio carbono y se dieron cuenta que el material presentaba una gráfica, una curva, como si fuera un codo en ese punto, donde después de ese codo más hacia abajo, un valor de esfuerzo hacia abajo de este codito, el material soportaba cargas por fatiga, era resistente a la fatiga. Existía una resistencia a la fatiga y le llamaron a la propiedad mecánica como límite de durabilidad o límite de resistencia a la fatiga. Eso se tomó con aceros al carbono con tratamiento térmico, aceros al medio carbono y también con los hierros, ingenieros. ¿Vale? Vean que con los hierros, obviamente para los aceros al medio carbono ya no soportan tanta resistencia, pero no tanto como los de aceros con tratamiento térmico, pero soportaban fatiga a un valor mínimo. Por ejemplo, en este caso los al medio carbono fue como de por 48 kilolibras sobre pulgada cuadrada, y para el caso de los hierros fue inferior más o menos como a las 13 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Quiere decir que los hierros, los hierros fundidos, los aceros al medio carbono y los aceros con tratamiento térmico soportaban cargas que generan fatiga. Y vean qué pasó con el aluminio, ingenieros. Vean el aluminio. Lo sometían a una carga, fallaba el material. Le bajaban la carga, volvía a fallar el material.
Le seguían bajando la carga, fallaba el material. Esta curva no generaba un codo como lo veían los otros materiales. Resulta que esta curva pues no era infinita, como en el caso de las curvas ya horizontales que presentaban estos materiales. Vean, curva horizontal ya presentaba una vida infinita, pero los aluminios, los cobres y los bronces no. Esos materiales no tienen límite de durabilidad, no soportan cargas que generan fatiga. A un valor de ciclos de esfuerzo fallaban. ¿Sí se entiende? Al valor que se registró de esta prueba, pues se le llama resistencia a la fatiga. Y bueno, ya lo veremos la clase pasada, nada más recuérdenme que vimos hasta este punto, se nos acabó la clase, les agradezco su atención, nada más déjenles paso la asistencia, sí, ya la pasé, perdón. Y pues, si tienen alguna pregunta o duda, lo podemos ver, si no, pues nos vemos hasta el día lunes, ingenieros. ¿Vale? ¿Parece bien? Nos vemos, profe. Que tengan un Muchas buen día, gracias, feliz fin de profe. semana. Hasta luego, compañeros. Anoten nada. ¿Por qué es puto? Identifique o lo baneo. A la 1. A las 2. Es Abner, ¿verdad? Va. Sí, es Abner, es Abner. Es que no seas Guille, Abner, que ese cabrón nomás entra y nunca habla.
sido momento Guille. Ese es un momento Guille, mi querido Abner. El chile sí da miedo el Guille cuando se lo propone. Sí. Es que todo de él es raro. Donde vive, cómo no acabó igual que su entorno, ¿sabes? Luego todo lo que le pasa en su vida, y luego lo que le gusta. Ese mero es la prueba de que la estadística puede fallar, ¿sabes? Digo, Al chile yo también, ¿no? Si él fuera dentista, él es el que no recomienda Colgate, estoy muy seguro. ¿Sabes? Hola, hola. ¿qué onda, puta? Ah, es que se me fue el internet. ¿En qué me quedé, Abner? Ah, ahorita abro la webcam. Dale. Yo no sé por qué los japos son adictos a ese tipo de clichés, ¿sabes, Abner? Ajá. Sí, ¿no? Sí. Solo que la hormiga tiene super fuerza y está rotísima y tiene el poder del anime y de Dios en su corazón. Es la encarnación de algún dios, don, también. No, sí. Hello. A la puta. Pero con la pose de los yoyos te falta, ¿no? Sí, ¿no? Estaría bueno. Estaría cool, no te voy a mentir. Pero enójate. Enojó. Ahí está, don, se enojó. Es lo que hay.
No, tiene 2 botiquines, todavía no se mueve. Dale chance. Modo sexo permitido. Primer aviso. Esos misiles que quedaron ahí en el piso, ¿no te daban botiquines? Me acuerdo. Ah, creo que sí, tienes razón. Ah, con razón. Cama. ¡Ah, sí! Cago en la puta madre. Lo hace bastante bien para jugar con las nalgas, pero... También como este cabrón que se pasó el Dark Souls con puro código Morse. Hijo de la chingada. Ajá. Creo que No fue el Wind manches. Waker, ¿no? Es que es sorprendente lo que la banda puede hacer, la verdad. No ma, yo una vez vi un güey que completó el Sekiro, el Shadow Die Twice, a ciegas. A ciegas. Cámara, ¿dónde está? ¿Dónde está? Nomás demostrar que la tienen así de gordo, ¿no? Spice. No puede ser. Adiós. No, y siempre me queda 14 punto y tantos %. Ya Aquí casi. nos quitamos. Aquí saltamos. Y aquí lo enojamos. Y ahí lo excitas, ¿no? Ahí le dices, Nano Machine, son. Nano Machine Son. Le disminuyes la defensa. Lo hace más agresivo. Lo hace más agresivo, pero le baja mucho la defensa, ¿no? Ah, no se escuchó lo que dije. Sí se escuchó, pero eres gay. Va. Sí. Como estás al pendeja, asumí que se hacía una pendejada, ¿no? Chingada madre, pero bloquéalo. Y se escuchó, ¿no? ¿Se te olvidó o el chile qué huevo? Ya. Entendible.
Ah, que la chingada. No, es que ya ni siquiera veo de dónde me llega el putazo, don. Ah. O cuando lo intento bloquear, no lo bloquea, ¿verdad? Claro. Ah. Ah. Vamos, córtale, 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 a 19 cortes, pues, dale. Pero bloquea al idiota. On the PlayStation, Very Hard and Revengeance el unlocked. idiota That's what eres Konami tú. code and Revengeance. And now new game again, or you could play your current save. Doesn't matter. Circle X on Revengeance isn't a word. Don't worry, they made that one up. But we're gonna put in the Konami code on the title screen here. So up, up, down, down, left, right, BA, or circle X on the PlayStation. And we're gonna go to new game, story, new game again, or you could play your current save, doesn't matter. And now we have Very Hard and Revengeance unlocked. That's what the Konami code does for this game. Well, you don't have to. Okay. ¿A poco? Quiere hecho estar. Sí, sí, sí. Ya. Iba a hacer un chiste terrible con BTS y BT8, pero me lo voy a ahorrar.
No por ofensivo ni nada, sino porque era malo. No quiero problema, dice el pavo. Vete, no tienes nada para cazarme. Por lo que cazarme. Nada, vete. Déjame, no estoy haciendo nada. Todo bien. Sigue tu camino. Hostia puta, tú, los nervios de acero le llaman a este hombre. Nervios de acero, le faltan 8 litros de sangre en el cuerpo, ¿sabes? ¡Joder! ¡Qué intensito está hoy, eh! ¡Woo! ¡Ta madre! No se enojen. Sí, ¿no? Es que jugar eso con teclado no sé hacer, ¿no? No. Yo solo hice eso una vez con el Dark Souls y no lo voy a volver a hacer. No, es que ¿por qué no bloquea una verga? Porque esos no se bloquean, se comen. ¿Sabes esta para curarme? ¿Qué? ¿Qué pedo? Boxing. I don't know whose tail it is. Let the tail go.